que es la resurrección de los muertos y el juicio eterno. Bien, cuando nosotros hablamos acerca de la resurrección de los muertos y hablamos de juicio eterno, nosotros entendemos que se trata de promesas que Dios nos ha dado. ¿Alguien me puede decir, alguien tiene una idea acerca de lo que significa la palabra promesa? Yo creo que todos tenemos una idea, ¿verdad?, acerca de lo que es una promesa. Es más, nosotros hacemos promesas, ¿verdad? Y la promesa se basa en el dicho de la persona que hace la promesa. La persona que hace la promesa se obliga a sí mismo a cumplir, ¿verdad?, con aquello que está diciendo que va a dar o que va a traer. En ese sentido, las promesas de nuestro Dios lo comprometen a Él, a bendecirnos, lo comprometen a Él a darnos. Vamos a ver el significado etimológico de la palabra. Promesa quiere decir, es algo que una persona dice antes de irse. Por ejemplo, una persona nos dice que va a volver o que nos va a traer algo. Es una especie de acuerdo entre dos partes por medio de la cual una de ellas se compromete a realizar algo por alguien. En este caso, como decíamos, insisto, nuestro Dios se ha comprometido con nosotros. Pero la promesa de Dios es la promesa de aquel que todo lo puede. ¿Verdad que nosotros hacemos promesas y que muchas veces no las cumplimos? ¿Y por qué no las cumplimos? Pues muchas veces porque no podemos. Nos comprometimos de más, ¿verdad? Y verdaderamente muchas veces son solamente palabras en nuestros labios, pero estas palabras en los labios de nuestro Dios, en los labios de nuestro Señor Jesucristo, nosotros sabemos que son verdaderas. Son verdaderas porque Él, conforme nosotros hemos estado avanzando en el Evangelio, hemos estado recibiendo el cumplimiento de algunas o de muchas de ellas. Ahora, si Él nos hace una promesa, o incluso cuando entre nosotros nos hacemos promesas, si nosotros conocemos a la persona, derivado de ello nosotros podemos tener fe en que la persona lo va a cumplir. Por ejemplo, si yo le hago una promesa a usted pudiera decir, bueno, pues a lo mejor el hermano puede o a lo mejor no puede. O a lo mejor alguna persona conocida de usted le hace alguna promesa y usted sabrá que confiar en el hombre no nos hace prosperar. Pero si confiamos en Dios, nosotros sabemos y entendemos que sí nos hace prosperar, porque aparte de habernos dado la promesa, Él nos dio la fe que se necesita. ¿Para qué se necesita la fe? Para creer. Pero se necesita fe también para esperar. Porque si la promesa de Él es firme, pero nosotros nos cansamos de estar esperando qué va a suceder, Él es firme para cumplir. Pero ¿qué va a pasar si nosotros no esperamos? Si nos cansamos de esperar, pues no lo vamos a recibir, ¿verdad? De tal manera que nosotros nos fortalecemos, hermanos, mientras esperamos la promesa. Hay un pasaje en la Biblia que dice, incluso es un canto, ¿verdad?, que dice que los que esperan en el Señor, los que esperan en Jehová, dice que tendrán nuevas alas, que como las águilas, dice, correrán
y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes? Los que esperan en el Señor. En ese sentido nosotros tenemos que aprender a esperar. Somos impacientes, somos un poquito impacientes a veces, ¿verdad? La impaciencia va en contra, hermanos, de la fe. La impaciencia va en contra de la fe que nos ha dado Dios. Fíjese, todo nos lo ha dado el Señor. Él nos dio la fe. Él nos ha dado también la paciencia. Mi paz les dejo, mi paz les doy. Yo no se las doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, no tengan miedo. ¿Se da cuenta, hermano, que lo único que tenemos que hacer es recibir lo que Dios nos ha dado? ¿Para qué? Para recibir las promesas. Y esas promesas se refieren a esta vida y a la vida eterna. Él se ha comprometido con nosotros. Es por su amor que Él hace esto para con nosotros. Hay un pasaje que dice que ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Pero el mayor de todos estos es el amor. Es algo que nosotros no estamos todavía seguramente capacitados para entender, ¿verdad? Nos hace falta en el proceso seguir caminando para que nosotros podamos manifestar aquel amor que Él nos ha dado. Porque de otra manera, hermanos, nosotros no vamos a poder recibir las promesas. Dice, porque lo más grande que hay es el amor de Dios y por eso Él nos hace mantener la fe y la esperanza en las promesas que Él mismo nos ha hecho como personas y como iglesia. Por eso, mire, promesas personales o promesas como familia. Él ha prometido restaurar nuestras familias. Él ha prometido restaurar nuestro matrimonio. A veces en los matrimonios tenemos problemas. Él ha prometido restaurarlo, solamente que nosotros necesitamos tener fe y esperar. Porque hay veces en las que nosotros, hermanos, nos desesperamos y queremos hacer las cosas con nuestra propia fuerza. Y cuando hacemos las cosas por nuestra propia fuerza, pues le estorbamos a Dios. Bien, vamos a 1 Tesalonicenses en el capítulo 4, el versículo 13. 1 Tesalonicenses, aquí está. Dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Cuando está hablando aquí acerca de los que duermen, se refiere a los que han pasado a morir, ¿verdad? Obviamente la Biblia dice que nosotros los que estamos en Cristo dormimos, ¿verdad? Vamos a ser resucitados, esta es la promesa. De hecho, esta promesa también es para aquellos que no lo conocen, porque la Biblia dice que todos vamos a ser resucitados, incluso los que no son de Él. Pero unos vamos a ser resucitados para gloria y hay otros que van a ser resucitados para el castigo eterno, ¿verdad? Y esa es una promesa también. Dios tiene promesas para esta vida y también tiene promesas para la vida eterna. Vamos a ir a Mateo 19, capítulo 19, el versículo 29. Mateo capítulo 19, es todo, ahí está. Y todo el que haya dejado casas, recordemos que Pedro le hizo una pregunta al Señor Jesucristo. Nosotros lo hemos dejado todo, les dijo. Y sí, efectivamente habían dejado familia,
habían dejado terrenos, habían dejado casas, habían dejado hermanos. Entonces Pedro le hacía esta pregunta: ¿qué vamos a recibir? Todo lo hemos dejado. Entonces el Señor Jesús le responde: todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Fíjese que aquí claramente nos dice que hay promesas que nosotros vamos a ver cumplirse en esta vida. Por ejemplo, algunos hemos dejado familia por causa del Evangelio. Cuando llegó el Evangelio, cuando llegó el Señor Jesucristo a nuestra vida, nuestros familiares empezaron a vernos raros. Algunos de ellos se alejaron, ¿verdad? Nos ha pasado, a mí me pasó. Cuando llegó el Señor Jesucristo a mi vida, mis familiares me dijeron: mira, allá, tú allá con tu familia, con tus hermanos, y nosotros acá. Ah, bueno, dije yo, pues, si así son las cosas, pues, adelante, ¿verdad? Aquello se dio hace unos años. Con el tiempo, esa situación cambió, ¿verdad? Y ya, no le voy a decir que ellos, de alguna manera están contentos con que nosotros estemos aquí, pero han aprendido a tolerarnos, ¿verdad? Y nosotros a ellos, por amor y por paciencia al Señor. Porque también tenemos la promesa de que si creemos nosotros, nuestra casa va a ser salva. Esa es otra promesa. Esto quiere decir entonces que el que lo deja todo por Él recibirá 100 veces más en esta tierra. Pero también tiene promesa para la vida eterna, al decirle heredará la vida eterna. Mire, yo tengo 5 hermanos, mi papá, mi mamá, y he empezado a ver el cumplimiento de esta promesa, ¿verdad? Ustedes ahora son mis hermanos, mis hermanas, mi padre, mi madre, pero lo son en el sentido de que todos nos hemos acercado a Dios y lo obedecemos. Recuerde que una vez al Señor Jesucristo le dijeron: tu madre y tus hermanos te buscan. Y Él estaba enseñando. Y Él les preguntó a aquellos a los cuales les estaba enseñando: ¿quién es mi padre? ¿Quién es mi madre? ¿Y quiénes son mis hermanos? Y pues todos se quedaron callados, nadie supo responder. Y Él respondió. Él dijo: mi madre y mis hermanos son aquellos que oyen la palabra de Dios y la ponen por obra. De tal manera que si ustedes, hermano, de tal manera que si yo escucho la palabra y la pongo por obra, somos hermanos, somos una familia, somos hijos del Dios Todopoderoso. Bien, vamos a estar hablando un poquito acerca de la resurrección de los muertos y el juicio eterno, que es la doctrina que nos tocó. Perdón, hermano. Bien, la resurrección de los muertos. La primera promesa eterna de Dios es la resurrección. ¿Qué quiere decir la palabra resurrección? Porque hay veces que hablamos de palabras que normalmente nosotros no manejamos, ¿verdad? ¿Qué quiere decir resurrección? Resurrección quiere decir que alguien se levanta de entre los muertos. Quiere decir que si alguien muere, va a ser resucitado, o sea, va a ser levantado para una vida nueva. Recordemos que por medio del bautizo, hermanos, nosotros venimos a tener, perdón,
Por medio del bautizo dice la Biblia que nosotros hemos venido a tener una vida nueva. Dice que las cosas viejas van pasando. He aquí, dice, todas las cosas son hechas nuevas. Nosotros experimentamos esa resurrección. Dice la Biblia que antes estábamos muertos. Yo no sé si ustedes recuerdan ese pasaje. La Biblia dice que estábamos muertos en delitos y pecados. Sin embargo, ahora tenemos vida espiritual, tenemos la vida en Cristo Jesús. De alguna manera nosotros hemos estado experimentando la resurrección. Pero vamos a ir un poco más profundo en esto. Vamos a Juan en el capítulo 11, el versículo 25. Juan 11, 25, por favor. Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Versículo 26. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? ¿Verdad? Vamos a ir a Lucas capítulo 20. A veces vemos como muy lejanas las promesas de Dios. Pero si ponemos atención, nos vamos a percatar de que las promesas de Dios se han ido cumpliendo en nuestras vidas. Incluso, no solamente en nuestras vidas. La palabra de Dios dice que en los últimos tiempos, por haber aumentado la maldad, el amor de muchos se va a enfriar. Y usted vea cómo está el mundo. Se está llenando, está aumentando la maldad. Nosotros debemos estar persuadidos. Debemos de estar persuadidos para que el amor no mengue en nosotros, hermano. Amén. Lucas capítulo 20, el versículo... ¿Ya te había dicho Lucas 20? No, ¿verdad? Lucas en el capítulo 20, el versículo 36, por favor. Vamos al 35, a ver, para que veamos un poquito más a qué se refiere. Dice: pero los que son tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo, o sea, aquella vida, la vida venidera, y la resurrección de entre los muertos, ni se casan, ni son dados en matrimonio. Versículo 36. Porque tampoco pueden ya morir, pues son como ángeles y son hijos de Dios, siendo hijos de la resurrección. Versículo 37. Pero que los muertos resucitan, aún Moisés lo enseñó en aquel pasaje sobre la zarza ardiendo, donde llama al Señor, dice, el Dios de Abraham y Dios de Isaac y Dios de Jacob. Versículo 38. Él no es Dios de muertos, sino de vivos, porque todos viven para Él. Recuerde usted que cuando Moisés fue llamado por aquella voz en medio de la zarza, Abraham, Isaac y Jacob ya habían muerto. Pero ¿cómo es que la Biblia los llama al Dios eterno, lo llama el Dios de Abraham, si ellos ya no estaban? Nosotros entendemos que ellos seguían vivos, pero que estaban ahora en la presencia del Señor. ¿Sí me explico? Porque Él no es Dios de muertos, sino que Él es Dios de vivos. Entonces, hermanos, nosotros podemos
entender que la resurrección existe. Mire, hay tantas doctrinas en el mundo. Hay gente que habla de la reencarnación. De cierto modo, en los tiempos de Jesús había un grupo que se llamaban los saduceos, ¿verdad? Existían también los fariseos, pero especialmente los saduceos negaban la resurrección. Y ellos son los que le habían preguntado al Señor Jesús acerca de la resurrección. Y entonces el Señor Jesús les responde, ¿verdad? Que Dios, el Dios que tenemos no es un Dios de muertos, sino que es un Dios de seres vivos, que para Él no mueren. Dice, las demás promesas eternas no tendrían sentido si no se cumpliera esta primera promesa de resurrección. Por eso es que el apóstol Pablo dijo en 1 Corintios 15:14, bien, si no existiera la resurrección, entonces las promesas que Dios nos ha hecho no existen y no se van a cumplir, hermano. Si no existiera la resurrección. Pero sin embargo, nosotros sabemos que la resurrección existe porque esto se cree por fe. El Señor nos ha sanado de muchas cosas. ¿Cómo podría el Señor entonces sanarnos ahora y dejarnos perecer después? De hecho, el Señor se ha estado manifestando a nuestra vida día con día, mes con mes, año con año, de tal manera que si nosotros volteamos a aquel día en que nosotros recibimos al Señor Jesús, nosotros podemos ver que en nuestra vida hemos tenido promesas que se han cumplido. Primera de Corintios 15:14 dice, y si Cristo no ha resucitado, vana es entonces nuestra predicación y vana también vuestra fe. ¿Qué sucedía? Entre los corintios había algunos que decían que Cristo ya no iba a resucitar. Había una doctrina que se había levantado, entonces le escribieron a Pablo y Pablo les empieza, ¿verdad? Les empieza a enseñar y les dice pues que si Cristo no ha resucitado, entonces estamos en vano venimos a la iglesia, hermano. ¿Qué quiere decir en vano? Que no va a haber fruto pues de que vengamos a la iglesia. Pero sin embargo, en los años que nosotros tenemos o en los meses que nosotros tenemos viniendo a la iglesia, nosotros hemos visto la manifestación poderosa del Hijo de Dios en nuestras vidas. De tal manera que aquello alimenta a la fe que tenemos, esa fe que Él nos ha dado. De tal manera que si nosotros no tenemos por bien entendido el concepto de resurrección, nosotros vemos por las obras que Él ha hecho que Él es digno de confianza, que Él es digno de que nosotros le creamos, que la palabra que Él nos ha dado es digna de fe. Bien, pues continuamos entonces. Seguimos con la resurrección. Vamos a ir a 1 Corintios 15:42. El versículo 42, por favor. Dice, así es también la resurrección de los muertos. Se siembra un cuerpo corrupto, se resucita un cuerpo incorruptible. ¿Qué es un cuerpo corrupto? Un cuerpo corrupto es como el cuerpo que nosotros tenemos. En nuestra carne habita el pecado. Mora el pecado en nuestro cuerpo de carne, dice la Biblia.
nosotros, en voz de Pablo, Pablo decía, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo corrupto, este cuerpo de muerte? Porque lo que no quiero hacer, eso hago. Muchas veces nosotros nos hemos hecho propósitos y nos damos cuenta que no hemos podido cumplir con esos propósitos, ¿verdad? Entonces nos preguntamos, ¿qué acaso no soy hijo de Dios? ¿Por qué? ¿Por qué si yo me propongo a leer? ¿Por qué si yo me propongo a orar? ¿Por qué si yo me propongo a congregarme? ¿Por qué hay ocasiones en que no lo puedo hacer? Porque hay un cuerpo de muerte que se opone, ¿verdad? La Biblia dice que el pecado habita en la carne, de tal manera que contiende contra esa naturaleza espiritual que ahora tenemos. Por eso la Biblia nos ordena que si vivimos por el Espíritu, vamos a hacer automáticamente la vida en la carne, la hacemos a un lado. Si nosotros logramos vivir por el Espíritu. ¿Y cómo se vive por el Espíritu? Pues mire, para vivir para la carne nos alimentamos de taquitos, de pollo, de tantas cosas que hay que comer. Pero para alimentar el cuerpo, el ser espiritual, el ser interno, ese no se alimenta de tacos, ni de tortas, ni de tostadas, ¿verdad? Ese se alimenta de palabra de Dios. Si nosotros leemos la palabra de Dios, estamos alimentando nuestro ser espiritual. Si nosotros nos congregamos, estamos alimentando nuestro ser espiritual. Entonces esa es la manera como nosotros vamos fortaleciendo nuestro ser espiritual, de tal manera que nosotros podemos andar por el Espíritu, hermano. Y no vamos a andar en la carne. Versículo 43, por favor. Dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. La Biblia dice que se nos va a dar otro cuerpo. Este cuerpo va a ser desechado. Esta casa, este templo, esta tienda donde habitamos ahora va a ser desechado. Y dice la Biblia que se nos va a dar otro cuerpo. Un cuerpo que no se corrompe. Un cuerpo que no huele mal. Míreme las canas, hermano. Esto es corrupción. Míreme los lentes. Esto es corrupción. Yo veía bien. Pero este cuerpo se corrompe por el pecado que hay en él. Entonces, por eso aquí dice, se siembra en deshonra, se resucita en gloria. Dice, se siembra en debilidad, se resucita en poder. Nosotros somos débiles, hermano. Y la Biblia dice que nos debe de bastar la gracia de Dios. Bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona cuando tú eres débil. Pero si yo ando movido para acá y movido para allá y ando haciendo allá una obra y luego ando haciendo otra allá, yo tengo que asegurarme de que fue Dios el que me dijo, ve y hazlo. Porque si Él no me dijo, yo lo ando haciendo con mis fuerzas. Y este trabajo se hace con debilidad, confiando y creyendo que Él por medio de su gracia es el que nos ayuda. Porque si nosotros ponemos de nuestra fuerza, de nuestro entendimiento, un entendimiento terrenal, si nosotros ponemos eso, hermano, nosotros vamos a estar estorbando la obra. Vamos a estorbar, más que ayudar, vamos a estorbar. Entonces nosotros no somos más que siervos inútiles. Porque al siervo le dicen, levántese de ahí y vaya y hágame esto. Y luego que haga esto va a ir y va a barrer allá. Y el siervo está esperando órdenes.
Pero ¿qué sucede cuando nosotros pensamos y creemos que estamos haciendo la obra de Dios? Tal vez no la estemos haciendo. Porque el siervo debe tener sus oídos, no estos, hermano, los del corazón. Los oídos de nuestro corazón tienen que estar abiertos para que cuando el Espíritu Santo hable, nosotros escuchemos la voz del Espíritu. Pero ese es el principal problema que tenemos. Engañoso es el corazón más que cualquier otra cosa. Nuestro corazón nos engaña y ahí es cuando nosotros le estorbamos a Dios. Entonces es muy importante, hermanos, que nosotros le pidamos al Señor. Mire, hay veces que le pedimos: Señor, danos guianza. Hijo, te dejé el Espíritu Santo. Él te va a guiar. Espíritu Santo, guíanos. Pues ¿desde qué tiempo te estoy habla y habla y habla y no me escuchas? Yo no sé si usted se ha dado cuenta que nos hemos equivocado a veces haciendo cosas que Dios no nos ha pedido y luego al tiempo nos damos cuenta que aquello que hicimos no tuvo fruto. ¿Por qué? Pues porque estábamos haciéndolo nosotros en la carne. Espero no estarlos enredando, hermano. Espero no estarlos enredando. Lo que pasa es que ahora nosotros somos espirituales, hermano. Pero nosotros pensamos que somos este cuerpo de carne que se ve reflejado en el espejo. Cuando nos levantamos en la mañana, nosotros vemos el cuerpo de carne. Pero cuando leemos la Biblia, cuando leemos la palabra de Dios, nosotros vemos ahí reflejado nuestro espíritu. La palabra de Dios es como un espejo. Yo no sé si usted se ha dado cuenta de eso. Usted lee la palabra de Dios, ay, ese soy yo. ¿Cómo salgo de ahí? ¿Cómo salió mira, salió de esta manera, salió humillándose, ¿verdad? Ese es nuestro espíritu. Pero tristemente nosotros, por falta de conocimiento, vivimos para la carne. Desde luego que es parte del proceso, hermano, pero hay que tener el entendimiento. Versículo 44, por favor. Dice: se siembra un cuerpo natural, se resucita un cuerpo espiritual. Si hay un cuerpo natural, hay también un cuerpo espiritual. Y una es la gloria del natural y otra es la gloria del espiritual. ¿Cuál es la gloria que nosotros queremos tener? La del espiritual, ¿verdad? Porque la gloria del natural, mire, si a mí me dan una cachetada y yo tengo la gloria del natural, yo me voy a levantar y le voy a poner unos golpes a aquel. Pero si yo ya tengo la gloria del espiritual, me van a pegar, me van a insultar. Pero como soy un cuerpo espiritual, no hay problema, lo perdono. Dice la Biblia que la gloria del espiritual es recibir una ofensa, es cuando recibe una ofensa y dejarla pasar. Yo no sé si usted habrá notado que hay veces que vemos la ofensa, alguien habla de nosotros, alguien nos hace algo y nos duele y nos enchila, y hay muchas veces que la gente se va de la iglesia, demostrando que su naturaleza, ¿verdad? Que es natural. Nosotros hemos sido llamados a ser sobrenaturales. Es una locura, hermano, que a uno lo insulten y que uno se quede tan tranquilo. Pero eso no es de nosotros, pues. Porque si fuera de nosotros, yo me aguanto una maltratada o dos maltratadas, pero la tercera maltratada me levanto y me lo sueno, ¿verdad? Pero como ahora es el Espíritu de Dios obrando en nosotros, transformándonos, trayéndonos a una vida nueva, no es necesario que nosotros pongamos nuestra fuerza. Porque la gracia de Dios hace que nosotros
pasemos por alto una ofensa. Se dice fácil, ¿verdad? Vamos a ir a Hebreos 11:35. Le damos un fuerte aplauso al Señor, hermanos. Gloria al Señor. Aleluya. Dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Dice, y otros fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. Entonces aquí nos habla de dos resurrecciones, ¿verdad? Una primera resurrección, dice, las mujeres recibieron a sus muertos mediante la resurrección. Pero otros dice que fueron torturados, no aceptando su liberación a fin de obtener una mejor resurrección. O sea, habla de dos resurrecciones. Bien, a la primera resurrección vamos a estar hablando un poquito de ella. A esta primera resurrección se le llama la resurrección de la parusía. Yo no sé si usted habrá escuchado que nuestro pastor a veces se refiere a la parusía o a la epifanía. Y a veces nos quedamos de, ¿qué es eso, no? ¿Qué significa? Son palabras que provienen del griego, ¿verdad? Parusía no es otra cosa, sino que la primer venida de nuestro Señor Jesucristo, el arrebatamiento, pues. Cuando el Señor viene a recoger a su iglesia, al cuerpo de Cristo. Nosotros somos el cuerpo de Cristo, hermanos. Somos el cuerpo de Cristo, hermanos, si nosotros le estamos sirviendo. Porque la palabra Cristo significa Mesías, significa ungido. Y a uno lo ungen para que uno haga obras, buenas obras, las que Dios el Padre nos predestinó desde antes de la fundación del mundo. Entonces, si nosotros somos el cuerpo de Cristo, tenemos esas características, somos servidores. Y yo veo que sí. Muchos estamos sirviendo y algunos otros estamos siendo capacitados para servir. Porque si somos cristianos, hermano, ¿qué quiere decir la palabra Cristo? Dijimos ungido, ¿no? Si nosotros somos los hijos del ungido, pues nos llamamos también ungidos. Y si somos ungidos es para desarrollar un servicio. Entonces, por eso es que nosotros venimos a ser el cuerpo de Cristo. Primera de Tesalonicenses 4:13. Al 17, vamos a ver el 13, dice, pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás que no tienen esperanza. Este versículo lo miramos hace rato. Usted se ha dado cuenta cuando muere un inconverso, cuando muere una persona del mundo. Qué terrible es estar en un lugar de esos, ¿verdad? A mí me ha tocado estar en velorios de los dos tipos, de personas que no conocían al Señor Jesucristo, personas que no tenían esperanza, y es una tristeza y es un dolor y es una de gritos y no, hombre. Pero también he estado en velorios de hermanos que durmieron.
Y ahí se respira una paz, una tranquilidad, como que se tiene la esperanza de que la persona logró una mejor vida. Y la gente no está triste. Bueno, sí habrá algunos para los cuales el no verlo sí les cuesta, ¿verdad? Pero normalmente la gente está tranquila. ¿Por qué? Porque se tiene una esperanza. 14, el versículo 14, por favor. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. Jesús traerá a los que durmieron en Jesús. Por lo cual les decimos esto, por la palabra del Señor, que nosotros, los que estemos vivos y que permanezcamos. ¿Qué quiere decir y que permanezcamos? Que no nos fuimos, pues, que seguimos esperando, que seguimos fieles. El Señor va a venir. Los que estemos vivos y que permanezcamos hasta la venida del Señor, no iremos adelante, no precederemos a los que durmieron. Versículo 16. Pues el Señor mismo, dice, descenderá del cielo con voz de mando, con voz de arcángel y con la trompeta de Dios, y los muertos en Cristo se levantarán primero. El versículo 17, por favor. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Entonces nosotros, dice, los que estemos vivos y que permanezcamos, hace énfasis, los que estemos vivos y permanezcamos, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes al encuentro del Señor en el aire, y así estaremos con el Señor siempre. Gloria a Dios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos una esperanza. A veces parece que esto se alarga. Hay mucha gente que le dice al Señor, Señor, ya ven por mí. O Señor, mándame traer, ¿verdad? Porque ya se cansaron, ya están atribulados y hay que esperar. El que sabe esperar se fortalece en la espera. Mire, es como si nosotros estuviéramos esperando a que el médico nos atienda. Usted sabe cómo se las gastan los médicos. Y si va usted al seguro, usted ya sabe cómo se las gastan. Después de esperar 2 o 3 horas, uno se cansa. Y hay gente que dice, bueno, pues que estoy esperando, que estoy aguantando a estos, ahí nos vemos. Y se va la gente. Y resulta que a los 10, 15 minutos, fulano de tal, no está, se fue. No tuvo paciencia. Es que no era paciente. Usted sabe que en los hospitales están los pacientes, ¿verdad? Pues hay algunos que en realidad no son tan pacientes, son impacientes. ¿Y quién se lo pierde, hermano? El impaciente. Dice, no, yo no voy a ser paciente. De este doctor no. Es que nosotros debemos de entender que mientras esperamos al Señor, si nos disponemos a servir, mire, el tiempo se nos va a hacer corto. Yo no sé si le ha pasado a usted en su trabajo. Llegamos por la mañana y si no hay nada que hacer, hermano, se nos hace largo el día. Y nada más estamos viendo el reloj a ver a qué hora ya salimos. Pero si nos dan trabajo aquí, qué hora vete para allá, no hombre, el día se nos hace bien cortito. ¿Cuál es el secreto? El servicio. Servir al Señor mientras esperamos, porque ese servicio nos da la fuerza para esperar. Primera de Corintios capítulo 15,
el versículo 51. He aquí les digo un misterio, no todos dormiremos, dice, pero todos seremos transformados. El versículo que sigue, perdón. En un momento, dice, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán. ¿Cómo, hermano? Ya no con este cuerpo, sino que vamos a ser resucitados con otro cuerpo, un cuerpo incorruptible, dice, y nosotros seremos transformados. La segunda resurrección. Estuvimos hablando ahorita de la primera resurrección, que es la de la parusía. Parusía lo que significa es la venida del Señor, una venida con gloria, ¿verdad? La segunda resurrección. Vamos a ir a Apocalipsis en el capítulo 20, el versículo 5. Apocalipsis 20, el versículo 5. Dice, los demás muertos no volvieron a la vida hasta que se cumplieron los 1000 años. Esta es la primera resurrección. Dice, estos son los demás muertos, los que no formaron parte, dice, de la primera resurrección y que se levantarán 1000 años después para ser juzgados en el trono blanco según lo que la Escritura dice. Apocalipsis 20, versículo 11, por favor. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Versículo 12. Y vi a los muertos, dice, grandes y pequeños, de pie delante del trono. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, dice, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. Versículo que sigue. Y el mar entregó los muertos que estaban en él, y la muerte y el Hades entregaron a los muertos que estaban en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Versículo 14. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda, el lago de fuego. El versículo 15, por favor. Y el que no se encontraba inscrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Mire, nosotros no vamos al lago de fuego. ¿Por qué? Porque nuestros nombres están inscritos en el libro de la vida, ¿verdad? Cuando el Señor Jesús envió a sus discípulos, a 70 de ellos los envió, y les dio poder y autoridad para que sanaran enfermos, para que echaran fuera demonios. Los envió por delante, y cuando ellos regresaron, venían muy contentos. Señor, echamos fuera demonios. Venían muy alegres. Y el Señor Jesucristo les dijo, no se alegren, dice, de eso. No se alegren de que echaron fuera demonios. Alégrense de que sus nombres están escritos en el libro de la vida.
Porque eso, hermano, eso hace que nosotros no vayamos a la muerte segunda, lo cual significa que nosotros estaríamos, o a los que les corresponde estar en esto, porque acabamos de decir que hay una primera resurrección y esta es la segunda resurrección, ¿verdad? Nuestros nombres están escritos en el libro de la vida, entonces nosotros no seríamos arrojados al lago de fuego. Amén, hermanos. Cabe mencionar, dice, que en el juicio del trono blanco no solo se levantarán para ser juzgados los malos, sino que también se levantará gente salva para ser juzgada. Dice, estos son los salvos que no pudieron formar parte de la primera resurrección. Por eso es que Apocalipsis 20:11, vamos por favor, Apocalipsis 20:11. Ya estamos por terminar, hermanos. Media hora, 3/4 de hora. No, menos que eso. Apocalipsis 20:11. Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él, dice, de cuya presencia huyeron la tierra y el cielo y no se halló lugar para ellos. El 12, por favor. Y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie delante del trono, y los libros fueron abiertos, y el otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Y los muertos fueron juzgados por lo que estaba escrito en los libros, según sus obras. O sea, se abren dos libros. Unos libros son para juzgar a aquellos que no estaban en el Señor Jesús, ¿verdad? Ahí ellos fueron juzgados para condenación, pero también fueron juzgados, dice, bueno, también se abrió el libro, otro libro fue abierto, dice que es el libro de la vida. Y los muertos, dice, fueron juzgados por lo que estaba escrito. Desde luego, si yo estoy en el libro de la vida, quiere decir que accedí a la segunda resurrección. Tal vez no me fui en la primera, porque soy un poco tardo, ¿verdad? Pero me fui en la segunda resurrección. No sé si me explico, hermano, no sé si lo estoy enredando más, yo espero no enredarlo más. Padre, en el nombre de Jesús, ábrenos a todos y cada uno de los que estamos aquí la mente, de tal manera, Señor, de tal manera que tu palabra, Señor, halle cabida en nuestro corazón, en el nombre de Jesucristo. Bien, hermanos, pues entonces esas son las resurrecciones, dice. En razón de que las resurrecciones de muertos se iniciarán con la venida del Señor para el arrebatamiento de su cuerpo en lo que se conoce como parusía. O sea que la primer resurrección es cuando el Señor Jesús viene a arrebatar a la iglesia, a llevarse a la iglesia, a llevarse a su cuerpo, a sus servidores, pues, a los servidores. Dice, las escuelas teológicas categorizan la doctrina de la resurrección de los muertos y el juicio eterno como una doctrina escatológica. Hay unos nombres a veces un poquito difíciles, ¿verdad?, de entender. Escatológico quiere decir que se trata del estudio de los hechos que sucederán en el futuro, ¿verdad? El estudio de las promesas, del cumplimiento de las promesas de los últimos tiempos. A eso se refiere escatológico. A las cosas últimas, a estudiarlas.
Bien decíamos que la parusía o la epifanía es una venida gloriosa, es una llegada gloriosa, es una presencia gloriosa, es una visitación. Miren, nosotros hemos tenido visitaciones, ¿verdad? Ustedes las han experimentado, pero no se trata todavía del arrebatamiento, ¿verdad? La parusía del Señor es para arrebatar su cuerpo. Y la epifanía es la segunda venida, cuando todo ojo le verá, dice, hasta los que le traspasaron, y viene para castigar en juicio a las naciones. En la batalla del Armagedón dice, cuando Él ponga los pies sobre el monte de los olivos para imponer con vara de hierro el reino milenial de Cristo y su cuerpo. Ahí los que vamos a reinar con el Señor, dice Cristo y su cuerpo. ¿Pero cuál cuerpo? Pues el cuerpo de servidores, el cuerpo de sus ungidos. Algunos otros se irán en la segunda, ¿verdad? En la segunda resurrección. Vamos a ver uno o dos eventos escatológicos para que quedemos un poquito más enterados. Daniel capítulo 12, el versículo 1. Esto habla de la gran tribulación. Hay un debate tremendo. Hay algunos que dicen que la iglesia pasa por la gran tribulación y otros dicen que no pasa por la gran tribulación. ¿Usted qué dice? En el año segundo del reinado de Nabucodonosor, tuvo sueños y se turbó su espíritu y no podía. Era 12:1. Daniel capítulo 12, versículo 1. En aquel tiempo, dice, se levantará Miguel, el gran príncipe que vela sobre los hijos de tu pueblo. Será un tiempo de angustia, cual nunca hubo desde que existen las naciones hasta entonces. Y en ese tiempo, dice, tu pueblo será librado, todos los que se encuentren inscritos en el libro. Está hablando de una gran tribulación en el Antiguo Testamento. Mateo 24, 21. Dice, porque habrá entonces una gran tribulación, tal como no ha acontecido desde el principio del mundo hasta ahora, ni acontecerá jamás. ¿Qué es lo que se enseña aquí en el ministerio? ¿La iglesia pasa por la tribulación o la iglesia se queda? Mire, nuestro apóstol, el hermano Andy Zamora, nos ha enseñado que así como existe la figura del pueblo de Israel en Egipto, mientras el pueblo de Israel estaba en Egipto, llegaron las plagas, hubo tribulación. Ellos salieron cuando terminaron las plagas, ¿sí o no? Entonces, esto es figura de la gran tribulación, porque cuando venga la gran tribulación, yo no sé si usted ha visto, ya nos han estado dando avisos de cómo viene la gran tribulación. Enfermedades, pestes, guerras, columna de humo, columna de fuego. Y basados en esa figura del pueblo de Israel, ¿el pueblo de Israel pasó la tribulación o no la pasó? Sí la pasó. Sin embargo, a ellos no los tocó la tribulación, porque dice la Biblia que mientras en Gosén había luz, había paz. En la tierra de los egipcios había muerte, había enfermedad, había truenos, había granizos. Pero sin embargo, dice la Biblia que al pueblo de Dios ni siquiera un perro les ladró. ¿Sí nos damos cuenta?
Entonces, esa es la cuestión. Nosotros tenemos una cobertura. Nosotros estamos protegidos, hermano, mientras caminemos en obediencia. Ahora, si por alguna circunstancia desobedecemos, hermano, hay que corregir. Hay veces que nos tropezamos, ¿verdad? Hay que corregir y reincorporarse. Porque esa es la única manera como vamos a escapar. ¿Cómo se escapa de esta perversa generación, pues? Pedro hablaba un poco acerca de eso, ¿verdad? ¿Cómo escapar de esta perversa generación? ¿Vivimos como gentiles? ¿Vivimos como terrenales o vivimos como espirituales? Esa es la diferencia. Entonces la iglesia pasa la gran tribulación, pero sin embargo Él nos va a proteger de esa hora, porque hemos guardado el testimonio de su palabra, dice la Biblia en Apocalipsis también. Te voy a proteger porque tú has guardado el testimonio de mi palabra, de esa hora que viene sobre la tierra y sus moradores. Y está la figura también de Israel. En Egipto ellos fueron sacados cuando hasta la 10ª plaga. La 10ª plaga, cuando murieron los primogénitos. Muy bien, hermanos, démosle la gloria a Dios. Démosle un fuerte aplauso al Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Vamos a disponer del tiempo de la ofrenda para traerle la ofrenda al Señor. La Biblia dice que es menester que nos acerquemos confiadamente al Señor. Dice que aquel que se acerca al Señor lo tiene que hacer con fe, confiando. El Señor se acercó a nosotros por medio de una ofrenda. Fíjese, Él se acercó a nosotros. El primero que ofrendó fue Él. Él dio a su Hijo. De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces, por medio de una ofrenda nosotros fuimos bendecidos. Es menester que si nosotros tenemos una relación con Él, acercarnos por medio de una ofrenda.